París, responsable del programa El Gato de Schrödinger, el espacio de divulgación científica de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual. En esta ocasión hablamos de un tema complejo como es el de las diferencias entre mente, conciencia y cerebro. Y para hacerlo nos acompaña el doctor José Enrique Campillo. Él es doctor en medicina, especialista en nutrición y alimentación, tema en el que ha desarrollado la mayor parte de su actividad y ha publicado numerosos libros, pero que también ha hecho incursiones en el tema del que hoy hablamos de mente y conciencia, donde también ha publicado recientemente algunos libros al respecto. Confío que os guste el podcast y, como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios. Un saludo y gracias. Bienvenidos a un nuevo programa del Gato de Schrödinger, el espacio de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual sobre la realidad en la que vivimos. Os habla Antoni París y me acompaña, como en cada programa, Núria Monturiol. Saludos, buenas Núria. Tardes, saludos. Y en la parte técnica, Oriol París Coll. Arrancamos ya con el programa de hoy, en el que nuestra ventana al conocimiento se abrirá para adentrarnos en el ámbito de la mente y la consciencia, además de hablar de nutrición y alimentación en la segunda parte del programa. La revista científica Science publicó en el año 2005 las preguntas que consideraba más importantes que la ciencia todavía no había respondido. Una de ellas era la siguiente: ¿cuál es la base biológica de la consciencia? Más de 15 años después, sigue sin darse una respuesta clara a esta incógnita. Quizás porque no existe una base biológica clara o porque hay que observar la cuestión desde otro paradigma. Por ello, la propia revista admite que comprender qué es la consciencia es uno de los retos científicos actuales más destacados. Y es que el dilema entre cerebro, mente y consciencia es de tal envergadura que ha centrado y todavía centra las reflexiones e investigaciones de filósofos y científicos a lo largo de siglos, sin que a día de hoy tengamos una respuesta satisfactoria y mucho menos unánime al respecto. En la sinopsis del libro La consciencia humana, escrito por nuestro invitado de hoy, se dice: la consciencia humana es un elemento extraordinario que nos convierte en un ser vivo excepcional. Nos permite saber que existimos, que tenemos un pasado y un futuro y que hemos de morir. Nos faculta para pensar, sentir, intuir y desplazarnos con nuestra imaginación a lo largo y ancho del tiempo y el espacio. Y posibilita que creamos en cosas que no podemos ver, como dioses y espíritus, o incluso que alberguemos la esperanza de pervivir más allá de la muerte. En todo caso, la mente, la consciencia y el cerebro son entidades separadas o son una sola cosa. Y si están separadas, ¿cómo se relacionan entre sí? ¿Pertenecen a dimensiones distintas, una física y otra espiritual? Y de ser así, ¿qué dimensión es la real, la física? ¿O más bien es el mundo abstracto el que es real, como afirmaba Platón? ¿Y por qué los científicos no logran encontrar dónde se aloja la mente o la consciencia dentro del cerebro? Para responder a estas y otras cuestiones, esta tarde nos acompaña el doctor José Enrique Campillo. Doctor Campillo, bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes y disculpen la voz de aire acondicionado que tengo, pero estoy encantado de estar con ustedes hoy aquí. Le agradezco muchísimo. Bueno, es habitual que durante estos meses de verano pase factura también el contraste térmico, ¿no? Sí. Y la voz. Sí, a mí me afecta mucho. A mí me afecta mucho, sí. Bueno, en todo caso, le agradezco nuevamente que nos acompañe esta tarde y bueno, durante una hora le plantearemos algunas preguntas sobre estas cuestiones que hablábamos hace un momento.
José Enrique Campillo es doctor en medicina, especialista en nutrición y alimentación, ámbito en el que ha desarrollado una parte de su actividad profesional. Ha sido catedrático de Fisiología en la Universidad de Extremadura y su labor investigadora se ha centrado en el estudio de diversos aspectos relacionados con la diabetes, la nutrición humana y el ejercicio físico. En los últimos años ha estado interesado también en el enfoque de la llamada medicina darwiniana acerca de las enfermedades características de la sociedad de la opulencia y que se enmarcan en el llamado síndrome metabólico. Es también Premio Nacional de Investigación 1989 por la Sociedad Española de Diabetes y miembro de numerosas sociedades científicas españolas y europeas. En su faceta de divulgador científico, es autor de varios libros de referencia como La cadera de Eva y El mono obeso, centrados en la nutrición, o El universo en un bit y La consciencia humana, en los que explora otros ámbitos del conocimiento. Doctor Campillo, cerebro, mente, consciencia. Tenemos claro de qué hablamos cuando nos referimos al órgano, el cerebro, pero entramos en terrenos más complejos cuando nos adentramos en la mente y la consciencia. ¿Podemos describir con detalle y ubicar físicamente cada cosa? Bueno, la verdad es que acerca del cerebro todavía sabemos muy poco. Parece mentira lo poco que sabemos. Y eso que ha cambiado mucho las cosas en los últimos 30 años con la incorporación de técnicas de exploración, porque el problema que tiene el cerebro es que está encerrado en esa caja impenetrable que es el cráneo, y entonces pues es muy difícil de observar. Y luego pasa otra cosa, que la investigación animal del hígado, por ejemplo, un hígado de una rata es indistinguible de un hígado humano, por lo tanto se puede estudiar perfectamente la función del hígado humano estudiando el hígado de una rata, pero el cerebro de cualquier animal, por muy próximo a nosotros que sea, un chimpancé, un orangután, un gorila, pues es radicalmente diferente al cerebro humano. Ajá. Por lo tanto, hay que partir de la base de que conocemos muy poquito. Pero en todo caso lo tenemos ubicado, ¿no? Físicamente el cerebro, es decir, sabemos... Sí. Como decía un investigador inglés, es una cosa gelatinosa de la consistencia del tofu, prácticamente es el órgano más graso que tenemos en el cuerpo humano, es más graso que el tejido adiposo, y sin embargo hay que ver las cosas que es capaz de hacer. A pesar de esa definición, La idea hoy día, por lo menos la que estoy yo desarrollando, porque me he metido en esto es una tarea de jubilación, yo lo he tenido pendiente toda mi vida, porque como profesor de fisiología he tenido que explicar el cerebro pues a lo largo de 40 años un montón de veces, pero siempre lo he tenido ahí aparcado un poco porque mi tarea era la nutrición y el ejercicio físico y la diabetes. Pero ahora lo he retomado y por eso como decimos aquí, me he arremangado y me he puesto a la tarea. Yo le voy a decir honradamente, después de haber estudiado toda la bibliografía existente y de haberme metido en todos los entresijos del asunto, yo creo que el cerebro humano, que hoy día lo comparamos a un ordenador porque es lo que está de moda, entonces tenemos la teoría del cerebro como un ordenador. Bueno, pues en el ordenador cerebro conviven dos ordenadores distintos. Es como lo que va a venir en el ámbito de la cibernética. En los años futuros los ordenadores serán mixtos. Una parte del ordenador será un ordenador convencional como el que tenemos ahora, y luego habrá una pequeña parte que será ordenador cuántico, que será capaz de hacer otra serie de tareas que el ordenador convencional no va. Eso es como van los diseños de IBM, de Google y tal, que son los que están desarrollando estos modelos. Pues eso ya existe en nuestro cerebro. De hecho, prácticamente desde hace un año tenemos la confirmación de que en nuestro cerebro conviven dos ordenadores. Un ordenador
que vamos a decir de tipo convencional, con sus bits, unos y ceros, etcétera, que funciona prácticamente como cualquier ordenador. Y luego tenemos un ordenador cuántico. La idea es que el ordenador convencional es el que desarrolla las funciones, primero todas las funciones primitivas, tengo hambre y me dan deseos de comer y como, o me sube la tensión y el cerebro pues manda unas señales y dilata las arterias y me baja la tensión, pero también pues si estoy jugando con una persona al ajedrez y pues observo, tengo la información de los movimientos que ella hace, que esa persona hace, los integro en mi cerebro, en mi mente, cerebro normal, y respondo pues haciendo mi jugada. Todo eso es de un cerebro de un ordenador convencional, porque todas esas funciones, jugar al ajedrez, resolver un problema, hacer la compra en el supermercado, conducir el coche al trabajo, trabajar, todo eso se puede representar por algoritmos. Y entonces eso es como funciona, es decir, es una computación. Pero el problema que hay es que nuestro cerebro tiene una serie de funciones, como muy bien ha dicho usted antes, que no son computables por medios convencionales. Por ejemplo, yo puedo estar jugando una partida de ajedrez con un amigo, eso es mente, él hace los movimientos, yo veo lo que ha hecho, yo eso lo llevo a todos mis archivos de memoria donde están almacenadas jugadas anteriores, etcétera, y sobre esa consulta mi cerebro hace un análisis y da una orden y entonces hace que mueva las manos, mi brazo y las manos y desplazo la ficha que he decidido. Todo eso es mente, todo eso es algoritmo, todo eso es cerebro convencional. La mente entonces, disculpe, la mente entonces sería una función del cerebro, sería una función del órgano, una consecuencia del órgano. Es todo lo que hace el cerebro que puede ser reproducido por cualquier ordenador como de los que tenemos en casa. Y ahí estaríamos hablando naturalmente del producto de todos esos impulsos electroquímicos y bioquímicos que se producen. Pero en definitiva es una computación mediante algoritmos. Y además el cerebro no trabaja en plan de disco duro, trabaja ya sobre memorias flash, las modernas, las de los móviles, porque una neurona es un funcionamiento prácticamente igual que un nanotransistor como los que hay en cualquier móvil, en cualquier smartphone, que hay millones de nanotransistores. Bueno, pero fíjese, ahora viene la otra función. Si mientras yo estoy jugando al ajedrez, vuelvo a decir, actividad que puede ser reproducida por cualquier ordenador convencional que va con algoritmos, que es una computación y que lo hace una parte de mi cerebro, si mientras yo estoy jugando esa partida, mientras estoy esperando a que el compañero haga la jugada, de repente mi cerebro echa mano de unas memorias que tengo yo por ahí dentro y aparece la imagen de mi abuelo, que se acaba de morir, que fue el que me enseñó a jugar al ajedrez. Empiezo a recordar perfectamente esas tardes que pasaba en su casa, es que puedo ver el salón donde jugábamos, puedo oler los olores que habían en esa casa. Eso he puesto en marcha otro tipo de ordenador diferente al que estoy empleando para jugar la partida de ajedrez. Eso es la consciencia. Y que se dispara de forma automática, simplemente por recuerdo. La base del funcionamiento de la consciencia es el ordenador cuántico. Por lo tanto, es como dentro del cráneo que tenemos encima del cuello, pues hay dos ordenadores. Además están implicados en la misma estructura, Esto ahora se lo puedo explicar. Es decir, la misma neurona
de la que tenemos 100.000 millones, la misma neurona, Ajá. dentro de la estructura de esa neurona hay una parte de la neurona que hace esta computación convencional, y hay otra parte de la neurona que hace la computación cuántica. Por lo Y el tanto... que funcione... Sí, perdón, diga. No, y el que pongamos en marcha uno u otro son según las necesidades de la... Es decir, con lo que trabaja la mente, o sea, la parte esta de nuestro cerebro que es equiparable al funcionamiento de cualquier ordenador y esto, la mente, eso trabaja con ese ordenador convencional. Y todo el resto de cosas, como ha dicho muy bien, creer en seres sobrenaturales, tener sentimientos, tener todo este tipo de que oír una música, por eso, el ejemplo de la música es también muy claro. Por ejemplo, yo voy con un amigo a un concierto. Los dos, nuestros oídos, están recibiendo ondas sonoras que proceden de los instrumentos de la orquesta que está tocando una sinfonía. A los dos nos entran esas ondas y nos reproducen en las áreas del cerebro correspondientes el sonido. Los dos estamos percibiendo el sonido del violín, del tal, dentro de nuestro cerebro. Entonces que me entusiasma la música, ese estímulo que para mi amigo solo es prácticamente ruido de violines y tal, y no le significa nada más que eso, a mí me activa esa otra parte del cerebro, la parte cuántica del cerebro, y entonces aquello me produce una emoción que casi me hace llorar. Es decir, es ponerse en marcha otra parte íntima que tenemos ahí, que es la consciencia, y que eso está funcionando mediante otro sistema de computación, que es una computación cuántica. Entonces sería el cerebro sería el órgano físico que soportaría tanto la mente como la consciencia. Y entiendo que a nivel personal la consciencia es lo que da el hecho diferencial entre una y otra persona. Digamos que la mente respondería más o menos de la misma forma, es decir, un sonido, una imagen, lo que sea, entra por los mismos... La mente hace esas cosas. Por ejemplo, pues dos personas están jugando al ajedrez y prácticamente los mecanismos que ponen en marcha son los mismos. Una persona está estudiando la partitura de una obra musical y la está interpretando en el piano y se conoce muy bien, y de toda esa parte se conoce perfectamente cómo entran los estímulos, qué áreas se activan, qué mecanismos se ponen de respuesta, por qué vías van las señales nerviosas que van a los músculos de los brazos y de los dedos para que digite lo que está leyendo en la partitura. Todo eso, los neurotransmisores que intervienen, todo eso lo conocemos los neurólogos, los neurofisiólogos, muy bien. Pero el que al tocar esa música de repente sienta una emoción especial, que a lo mejor me recuerde que esa canción le gustaba mucho a mi madre, que me la pedía, hijo, tócame eso que me gusta mucho y tal, y que se ha muerto, eso ya es otra cosa diferente. Ahí se pone en marcha otro ordenador diferente, que en este caso es un ordenador cuántico. Entonces la conciencia sería la que elaboraría una visión del mundo diferente para cada ser humano. Los sentimientos, mire, los pensamientos, los viajes al pasado y al futuro. Nosotros tenemos una capacidad extraordinaria. Ahora podemos cerrar los ojos e imaginarnos que viajamos al pasado hace 50 millones de años y nos paseamos entre los dinosaurios, y nos lo podemos imaginar todo perfectamente. O podemos imaginar el futuro, o yo puedo cerrar los ojos y hacer como que doy un salto y plantarme en la superficie del Marte al lado del vehículo rover que está haciendo fotos por allí. Es decir, estas cosas que le acabo yo de decir, o creer en un Dios, o creer en un ser sobrenatural, todas esas cosas que le acabo de decir,
no las hace ese ordenador convencional al que vamos a llamar mente o inteligencia o como queramos llamarlo, sino ese otro ordenador que es un ordenador cuántico y es donde reside, es el asiento de la consciencia. Para hacer una especificación, se habla de, cuando habla de ordenador convencional, sería ese que, como decía usted, opera como ceros y uno, y por lo tanto, o está en un estado de cero o está en un estado de uno. Claro, y se dice que el ordenador cuántico puede estar en todos los estados posibles a la vez. Claro, por lo tanto, la potencia de la conciencia es enorme, sería muy superior a la mente, entonces. Sí, y claro, como los ordenadores cuánticos operan con el qubit, que es mucho más potente que el bit. Y fíjese que hasta hace un año, pues solo se tenía la base de algunas hipótesis de dónde podía estar ubicada ese ordenador cuántico que permite la consciencia. Bueno, la teoría más prometedora era una teoría desarrollada por un profesor de la Universidad de Oxford, que hace 2 años le dieron el premio Nobel, no por esto, Roger Penrose. Roger Penrose trabajaba con Stephen Hawking en una cosa muy interesante, que es el procesamiento de la información por los agujeros negros. Eso era lo que trabajaba Stephen Hawking. Stephen Hawking se murió y a este le dieron el premio Nobel hace, yo creo, un par de años, Roger Penrose. Bueno, pues Roger Penrose, en colaboración con un anestesista, un profesor de la universidad, de una universidad americana, Hameroff, entre los dos desarrollaron la mejor hipótesis que había hasta ahora sobre cómo podía haber un funcionamiento cuántico dentro del cerebro que permitiera la consciencia. Bueno, eso es muy complicado y se basaba en unas estructuras que están llenas las neuronas, que son los llamados microtúbulos, que están compuestos de millones de proteínas pequeñitas que se llaman las tubulinas, y entonces esa estructura que está continuamente vibrando del orden de millones de veces por segundo, una cosa extraordinaria, esa estructura podía albergar la complejidad que exige un ordenador cuántico. Bueno, pero hasta ahora era solo hipótesis. Bueno, pues hace 2 años se publicaron 2 trabajos en una revista buenísima de física, realizados en el Instituto de Neurociencias del Trinity College de Irlanda, y uno de los firmantes es un español que se llama David López Pérez. Bueno, en estos trabajos son la primera vez que se confirma sin ningún lugar a dudas que en el cerebro operan fenómenos cuánticos. En estos trabajos solo se indica eso. Oiga, estos trabajos, que lo han hecho en personas utilizando técnicas de resonancia magnética funcional, y han conseguido crear condiciones cuánticas dentro del cerebro para que se produzcan fenómenos típicamente cerebrales. Aquí que estamos en un sitio donde domina el gato de Schrödinger, pues todo el mundo lo entenderá. Ellos lograron crear entrelazamientos entre protones dentro del cerebro. Es decir, no nos vamos a liar porque casi ni yo mismo entiendo bien ese trabajo, pero ellos concluyen que su trabajo demuestra que en el cerebro se dan las condiciones y además detectan la actividad de fenómenos cuánticos. Por lo tanto, ahora tenemos ya que hay una evidencia de que en el cerebro operan fenómenos cuánticos, que eso antes se dudaba porque la gente decía, cuando Penrose y Hameroff hablaban de su teoría cuántica de los microtúbulos de las neuronas, la gente le decía, oiga, mire usted, el fenómeno cuántico es un fenómeno muy lábil, se estropea a la mínima de cambio, se requiere, los ordenadores cuánticos están
a menos 270 grados de temperatura en unas condiciones extraordinarias de un aislamiento y tal. Dicen, el cerebro es una cosa, el tofu grasiento y húmedo, ahí en las condiciones cuánticas no pueden darse. Bueno, pues estos, el David López y el colega, han demostrado mediante sus estudios que en el cerebro serán fenómenos cuánticos, al menos de entrelazamiento de protones, que eso es un fenómeno cuántico típico. Y a partir de ahí, pues claro, imagino que ahora la investigación se acelerará por esos derroteros, porque verdaderamente es muy interesante. La gente tiene que entender una cosa muy curiosa. Ahora mismo, el mayor número de investigadores de la estructura y función cerebral no son neurólogos, ni neurofisiólogos, ni nada parecido. Son ingenieros informáticos, porque todo lo que están aprendiendo luego les empieza a dar todo lo que le sonará a la gente de las redes neuronales, inteligencia artificial, etcétera. Son copiar los esquemas de trabajo del cerebro para incorporarlo a las innovaciones que están haciendo en los aparatos. Realmente impresionante. Por lo tanto, lo que nos comenta. El futuro es muy prometedor, es decir, prácticamente ahora mismo, con lo que existe en la literatura, y vuelvo a decir, con este último trabajo que se publicó en octubre del año 2022, o sea que le estoy diciendo hace un año. Con todo esto, prácticamente hay que aceptar que efectivamente en nuestro cerebro funcionan dos ordenadores, uno que se encarga de las cosas corrientes y de cálculo y de todo esto, todo lo que puede imitar un ordenador que hace música y suena y se le puede programar para que juegue al ajedrez, para que haga, en fin, un montón de cosas. Pero hay algo, cuando nos metemos en el terreno de los sentimientos, de los pensamientos, de la planificación de futuro, cuando un chico o una chica que están estudiando la carrera y entonces está estudiando la carrera de Derecho y entonces un día se sientan, dejan volar su imaginación y bueno, pues yo qué hacer, y si me preparo las oposiciones de juez y se imaginan sentados ahí, se ven perfectamente sentados allí con la toga en su primer juicio y tal. Eso lo hace la parte cuántica de nuestro cerebro, la parte de la consciencia. Hacemos una pequeña pausa y nos adentramos en esto que ahora está comentando de este universo cuántico cerebral. Estamos escuchando El gato de Schrödinger, el programa de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Seguimos hablando con el doctor José Enrique Campillo, doctor en medicina, investigador y divulgador científico y autor del libro La consciencia humana, que hoy nos ha dado pie a hablar sobre este tema y como están oyendo todos los que nos escuchan, realmente da para más de un programa. Usted ahora apuntaba que una parte de nuestro cerebro y la parte de la consciencia operaría de acuerdo a las leyes cuánticas. Por lo tanto, habría que observar también esa parte desde el nuevo paradigma también que representa lo cuántico, ¿no? La parte física, claro, digamos, tradicional, está más sujeta a las leyes de la mecánica clásica de siempre, digamos así, y en cambio en el ámbito cuántico ha habido que desarrollar otro paradigma para poder explicar ciertos fenómenos. ¿Sería así? Sí, pero yo quería, antes de nada, si me lo permite, sí, porque cuando hablo de esto me gusta dar una sensación de realidad, de utilidad, más que nada porque habrá gente que piense, bueno, pero estos son enredos y fantasías de científicos desocupados que no. Pues esto es muy interesante porque si aceptamos este concepto de una mente
ordenador convencional y una consciencia ordenador cuántico, esto en el futuro podía ayudarnos a entender muchas cosas que todavía no comprendemos bien de los trastornos mentales. Por ejemplo, los trastornos mentales, la mayor parte de los trastornos mentales, depresión, ansiedad, etcétera, pues tienen que ver con dos cosas: las emociones y los sentimientos. La mayor parte de todo ese problema surge porque no somos capaces de procesar, de manejar las emociones, nos superan. A uno, un señor que está en la empresa va mal y todos los días que va al trabajo no hace más que pensar que a lo mejor lo van a echar a la calle, pues eso le crea una sensación, una emoción dentro de su organismo que al final le causa daño y le afecta a las arterias, le afecta tal, o le puede hacer desarrollar una depresión o una ansiedad, etcétera. Bien, pero las emociones, es decir, las emociones, el miedo, la ira, la alegría, las emociones serían propiedades que se gestarían en la parte mental, la parte ordenador convencional del cerebro. Pero hay otra parte que también es importante para la producción de enfermedades mentales, de depresión, que son los sentimientos. Por así decirlo, los sentimientos serían las emociones generadas por la consciencia. Es decir, una emoción para mí sería que yo voy andando por la calle y de repente me encuentro una cobra en medio de la calle. Y eso me da una emoción de miedo tal y salgo corriendo para otro lado. Eso es una emoción. Pero si yo voy paseando por la calle y de repente me viene a la cabeza el recuerdo de mi madre que se acaba de morir y pienso en ella y tal, eso no es una emoción, eso es un sentimiento. Y también los sentimientos, cuando no se procesan de forma adecuada, también, que son las emociones de la consciencia, repito, los sentimientos también, cuando no se procesan adecuadamente y están un día y otro día y otro día y otro día, al final nos pueden dar afectación, nos pueden dar problemas, nos pueden desencadenar algún problema mental. Por lo tanto, es muy interesante tener esta concepción de estos dos cerebros y las dos formas convencional o cuántica que tienen de tratar la información para poder entender mejor qué son las emociones, qué son los sentimientos y incluso mejorar el abordaje de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, etcétera, para el tratamiento y la prevención de estos problemas que en su conjunto ya afectan a casi el 10% de los españoles. Ajá. No sé si Nuria, que me acompaña en cada programa y que ella es psicóloga, claro, se abre una puerta también, esta investigación, esta puerta cuántica, Nuria para abordar estas cuestiones, ¿no? Es decir, no solamente la mente, sino la consciencia desde esa perspectiva cuántica. No sé si ella tiene alguna pregunta para hacerle al respecto. Me parece eso. Nuria sabe muchísimo más que yo de emociones y de sentimientos, por supuesto. No, pero en todo caso, esta disociación que usted hacía entre lo que serían emociones más mentales y sentimientos quizá más asociados a esta parte consciente cuántica, digamos que entonces abre la puerta también a abordar ciertas cuestiones psicoemocionales, claro, digamos así, desde diferente. Esta perspectiva nueva, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, el abordaje pues puede ampliarse un montón y abrir nuevas perspectivas de estudio, de análisis y de abordaje de los trastornos y sobre todo de ayudar a las personas que los sufren. Estamos muy en los comienzos, ¿eh? Esto, si uno ve la literatura, estamos empezando a arañar la cosa, ¿eh? O sea que esto irá lento porque los estudios, como he dicho antes, del cerebro humano son muy difíciles
realizar, y hay que hilar muy fino, como han hecho estos investigadores del Trinity College para inventarse el sistema que han usado para detectar actividad cuántica en el cerebro, que eso ha sido un hito. En todo caso, ¿cómo y dónde se origina la conciencia? ¿Es fruto de nuestra evolución biológica? ¿Es fruto de nuestra evolución también cultural? Sí, ¿Es algún mecanismo de supervivencia superior que se ha desarrollado para sobrevivir en determinadas circunstancias que a otro tipo de especies no se les exige, digamos así? No, yo, como soy evolucionista, me decanto por la alternativa evolucionista. En la evolución de la especie humana hubo un momento cuando aparecieron nuestros ancestros, los Homo sapiens, que ya ahí se produce un crecimiento exponencial del cerebro que en prácticamente 2 millones de años, en 2 millones de años el cerebro pasa de 350 centímetros cúbicos a 1.500 centímetros cúbicos. Como son medidas cúbicas, si eso lo dividimos y yo he hecho los cálculos, sale un crecimiento de cerebro del tamaño de una lenteja cada 2.000 años. Eso, a nivel de la evolución, es una barbaridad. Por lo tanto, en la última fase de la evolución de la especie humana, ocurre este fenómeno extraño de crecimiento enorme del cerebro, sobre todo a base de la corteza cerebral, o sea, toda la parte más exclusiva que tenemos los seres humanos, como es la corteza y otras áreas, y ocurre un fenómeno muy curioso. Hasta ese momento, la evolución de la especie humana, o sea, de los seres humanos o de nuestros ancestros, como el de todo el resto de especies animales, vegetales y bacterianas, etcétera, iba definido por la evolución darwiniana, típicamente darwiniana, es decir, mutación, azar, el ambiente, etcétera. Pero cuando el cerebro humano alcanzó en la especie Homo sapiens un determinado nivel, pues la cosa cambió porque disminuyó su repercusión los mecanismos darwinianos para ponerse en marcha otro mecanismo que era la evolución cultural. Como decía Richard Dawkins, el profesor de Cambridge, creo que era... El gen egoísta, el autor del gen egoísta. Sí, exacto. Antes, en Darwin, la clave eran los genes, y en la evolución cultural la clave son los memes. ¿Por qué? Porque en la evolución darwiniana, si un animal quiere desarrollar unas muelas carniceras que sean capaces de cortar la carne perfectamente de sus presas, tienen que pasar millones de años de sucesivas mutaciones en la dentadura hasta que se origine, al cabo de millones de años, unas muelas cortantes, etcétera, para desgarrar y para cortar la carne. Pero a raíz del desarrollo enorme de la conciencia y del cerebro humano en el Homo sapiens, ya no era fácil, no se necesitaba eso, solo que en la tribu hubiera un tillo un poco más listo que los demás, que un día cogiera unas piedras, empezara a darle golpes y formar un filo que incluso se cortó en un dedo. Entonces eso se lo enseñó al resto de la tribu, les enseñó cómo había hecho, y resulta que en 3 meses habían conseguido tener un filo capaz de cortar la dura carne de un búfalo o un bisonte viejo, lo que a los carnívoros le había costado varios millones de años de evolución darwiniana. A partir de ahí la cosa cambió completamente, porque ya a partir de ahí lo que predominó fue la evolución cultural, que nos ha llevado hasta ahora a llegar a la era cibernética en la que estamos. Entonces, ¿solo tenemos conciencia los humanos? ¿O los animales también tienen conciencia? Esa es una buena pregunta. Hay un filósofo americano, físico y filósofo americano, que escribió un libro buenísimo, que es ¿Cómo es ser un murciélago? Claro, el problema... No me lo había preguntado nunca esto.
El problema es ese, ¿cómo sé yo cómo es un murciélago? ¿Cómo sé yo qué siente un murciélago cuando se papea, va en la noche, un buen bicho que va volando por allí? ¿Cómo es? Es que nosotros no tenemos ningún método, ahora mismo ningún método de saber qué siente. Estamos hablando de sentimiento. Un murciélago, ni un mono. Podemos saber si un mono al darle un estímulo segrega jugo gástrico. Podemos saber si al enseñarle puede acabar pisando unas teclas en un ordenador para pedir que le enseñamos a qué teclas tiene que aplicar para que le demos un plátano y otras teclas en un teclado para que le demos una golosina. Todo eso está bien estudiado y tú, Nuria, lo sabrá muy bien por la fisiología, la psicología evolutiva, que todo eso está, pero está a años luz de que sepamos si tienen consciencia. Yo personalmente creo que consciencia no tienen. Y el problema que hay es que hay mucha gente todavía y en trabajos, pero en trabajos importantes, que confunde el término de consciencia. Consciencia no es inteligencia. Un cuervo es muy inteligente. Un pulpo es muy inteligente. Lo metes en un recipiente y se las ingenia el pulpo para escarparse de allí. Eso es inteligencia animal en cada uno de esos. Un chimpancé aprende a hacer un montón de cosas que nos llaman la atención. Un perro, que no digamos, si es que nos ve con la correa de ir de paseo en la mano. Es que en los animales domésticos esto se observa mucho. Pero, bueno, yo tengo 3 gallinas, es mi animal doméstico, son 3 gallinas. Por las tardes le echo las sobras, el arroz que ha sobrado, que le encanta y tal, ¿ves? Las pipas de melón y tal. Bueno, pues cuando me ven por la tarde aparecer con EDS, salen todas detrás de mí y tal. Bueno, todo eso está muy bien, eso es inteligencia. Eso es que los animales tienen esa parte del ordenador normal, convencional, como la tenemos nosotros. Claro, la gallina tiene un Spectrum, no, mucha gente no se sabrá a qué estoy hablando, pero vamos, el Spectrum era un ordenador que se vendía hace no sé cuantísimos años y que lo único que permitía eran unos jueguecillos muy sencillos. Muy rudimentarios, sí. Muy rudimentarios, por lo tanto, pero pueden hacer cosas, pueden elaborar un montón de cosas. Pero ese plus de ser capaz de imaginar viajes al futuro, de viajes al pasado, de tener conciencia de su existencia, de tener conciencia de su muerte inevitable, todo ese tipo de cosas, los pensamientos, las divagaciones, esa cosa tan interesante cuando salimos a pasear, a trotar, de repente nuestra mente empieza a saltar de un lado a otro, imaginando tal cosa, imaginando tal otra, etcétera. Todo eso, yo sinceramente, no hay ninguna prueba, ninguna prueba, en ningún estudio que yo haya mirado, que pueda demostrar que eso lo pueden hacer los animales. Porque a partir del animal más listo que uno puede imaginar, que puede ser un chimpancé, a nosotros hay un salto cuantitativo y cualitativo en nuestro cerebro tremendo. Y ese plus que hemos desarrollado los seres humanos fundamentalmente a partir de los últimos cientos de miles de años de evolución es lo que alberga la consciencia. Empezamos ahora con la sección en la que nos aproximamos a nuestro invitado de una forma más personal. Hasta ahora hemos hablado de la conciencia, pero la especialidad principal del Dr. Campillo como médico ha sido la nutrición, las dietas y el ejercicio físico, y también la diabetes y la función de las hormonas. Yo le quería preguntar, Dr. Campillo,
si ya en su infancia tenía clara su vocación hacia la medicina, el estudio de médico, y si alguien le introduje en esta disciplina. Yo soy de Cáceres. Mi padre tenía un terrenito al lado del Casar de Cáceres, donde se hace la torta maravillosa, y yo me dedicaba en tarros de cristal vacíos que me dio mi madre. Tenía una colección de escorpiones, de alacranes, a los que alimentaba y estudiaba y tal, y desde ahí yo no hacía más que dedicarme a ese tipo de cosas. Llegué a tener un cernícalo en aquel entonces, que cayó por allí, estaba mal, y lo crié, le di de comer y tal, y hasta andaba yo con él puesto en el hombro. O sea que esto me viene de toda la vida, de toda la vida. Esta inquietud, El interés por saber más, por investigar, por conocer en relación a la biología, a la medicina, todo esto me viene desde que tengo uso de razón, lo recuerdo, ¿no? Y ya que también es especialista en la nutrición, yo me pregunto cómo fue la alimentación en su infancia. Bueno, ya eso es una mala pregunta para mí, porque yo soy un tragón tremendo. O sea, a mí me gusta comer muchísimo, y de hecho yo siempre cuento la misma anécdota. Hace unos años, bastantes años, me hicieron, debido a mi afición a la nutrición y tal, me hicieron miembro de la Cofradía Extremeña de Gastronomía. Y entonces, para compensar, me tuve que inscribir en el Club Maratón Badajoz. Y bueno, cuando teníamos una comilona algún domingo, pues bueno, el sábado trotaba 20 o 22 kilómetros y hacía el hueco de kilocalorías que luego me permitía comer el domingo, ¿no? Es una broma, pero es así, Yo soy muy comilón. A mí siempre he sido muy comilón. No he sido gordo porque siempre me he movido mucho, y al final yo he concluido 17 maratones completos y infinidad de medias maratones, pero eso es lo que me permite comer con alegría. Y además, como se come mal en Extremadura, precisamente. Bueno, se come maravillosamente claro bien sí. En cualquier sitio de España. Yo creo que somos, y no creo que nadie me trate de chauvinista si digo que somos uno de los países con mayor diversidad gastronómica, por más que nada por la gente que ha pasado por aquí y han dejado platos, desde los celtas, los musulmanes, los otros, los visigodos y tal, todos han dejado aquí alguna cosa que hace esta maravilla que tenemos de comida aquí. Entonces, y además somos quizá el asiento clave de la dieta mediterránea, que yo les quiero decir que desde mi punto de vista la dieta mediterránea es una especie de entelequia que fundamentalmente, curiosamente se la inventaron un matrimonio de médicos nutricionistas americanos, los esposos Kay, que vinieron por aquí por los años 70, porque se preguntaban, oiga, ¿cómo esta gente morena, bajita, con bigote y tal, que come estas cosas tan raras, estas grasas, aceites aquí y tal, pero por qué nadie se muere de infarto aquí, ¿no? Porque efectivamente la tasa de infartos en la cuenca mediterránea en los años 70 era bajísima en comparación con el norte. Incluso se define eso como el gradiente norte-sur de mortalidad cardiovascular. Eso está así descrito en la literatura, y entonces estos estudiaron por aquí qué pasaba y escribieron una serie de artículos y un libro que se llamaba en el título era Mediterranean Way, es la manera mediterránea. Yo en eso estoy muy de acuerdo. Lo bueno de los mediterráneos no es lo que comemos, sino cómo nos lo comemos. Eso también es importante. Porque ahora también hay mucha variedad de dietas para perder peso, muy variadas, como la de alcachofa, ser vegano, paleodieta, el ayuno intermitente, la comida real. Yo tengo un librito por ahí, que escribí hace un montón de tiempo, que se llama Cómo adelgazar sin que te tomen el pelo, porque el problema es ese, ¿no? El problema es que yo siempre digo, mire, milagros no, o sea, hay gente que va a Fátima o va a Lourdes, los creyentes, ha habido cojos y vienen andando, ha habido gente que ha ido sin ver y viene viendo y tal. En toda la historia de esas no ha habido nadie que haya ido gordo
pero súper gordo y haya vuelto como un pincel, ¿no? Por lo tanto, los milagros en la cuestión de obesidad son imposibles. El peso hay que regularlo. Ojo, que hay personas que tienen una facilidad enorme para engordar y en ellos los que te dicen, oiga doctor, es que la lechuga me engorda. Y es verdad, pero hoy día la medicina ha avanzado bastante. Hay remedios que ayudan a que con el ejercicio físico y una alimentación adecuada, porque a mí lo de dieta no... ¿Y cuál es la alimentación adecuada? Pues la alimentación adecuada ahora mismo, lo que está de moda es que el 70% de todo lo que vayas a comer lo comas en la primera mitad del día. Desayuno, media mañana y comida, ahí el 70 o el 80% de todo lo que vayas a comer. Y no quiero decir que comas mucho, que comas poco, pero todo eso. Y luego a partir de ahí, si eres capaz, no comas nada hasta el desayuno. Si no eres capaz, tómate una frutita o alguna cosa en la cena. Eso ajustamos la alimentación a la cronobiología, a los ritmos cronobiológicos, y también metemos un poquito de uno de los grandes descubrimientos, que es el ayuno intermitente. Esto del ayuno intermitente lo descubrió un japonés, que le dieron el premio Nobel por eso, me parece que hace 10 años o así, y el ayuno intermitente hoy día está demostrado que es un sistema buenísimo, no solo para adelgazar, sino para prevenir un montón de enfermedades. Porque cuando tú al organismo le dejas unas cuantas horas, cuantas más mejor, sin meterle alimentos, pues es cuando te quedas sin combustible en tu casa y empiezas a quemar muebles. ¿Pero qué empiezas? Pues no vas a coger a quemar la mesa de estilo que tienes, empiezas por una silla coja que tienes, por algo lo que esté estropeado, es lo primero que quemas. Pues el organismo hace lo mismo. Cuando se ve en la necesidad, porque no le metes alimentos y tiene que seguir produciendo energía, quemando cosas, lo primero que hace es quemar proteínas que has fabricado mal, una célula rara por ahí que hay medio muerta y la destruye y quema todo lo que tiene esto. Por lo tanto, el ayuno intermitente, además de ayudar a bajar peso, permite una especie de limpieza de basurilla que se nos va, que si no se nos va quedando metida por ahí por los rincones y a lo mejor a la larga nos puede dar un susto, ¿eh? Y yo también me pregunto actualmente que yo detecto que hay muchas intolerancias alimentarias, que si la leche, que si el gluten, que si... sí. ¿A qué se debe este fenómeno? Pues yo tengo una teoría, además tengo un vídeo en YouTube que yo ha habido 100 y pico mil personas que ya han entrado allí, que hablo sobre esto, porque me invitaron a un congreso de farmacéuticos. La teoría es que, una de las teorías que hay, es que hoy día las personas estamos, no sé cómo decirlo, demasiado limpitos. Limpitos. Es decir, sí, limpio. Antes cualquier niño en su intestino tenía osiuros, tenía lombrices. Estábamos yo con mis hijos y yo, todo el día con el lomper dando, ¿por qué? Porque se le caía el pan al suelo, no pasaba nada, se soplaba un poco y se lo comía, estaban jugando con tierra, se contaminaban. Nosotros tenemos una flora bacteriana y de ácaros y de bichos. Nosotros, toda nuestra piel, bueno, si viéramos al microscopio la piel que tiene unas hendiduras profundas que parecen el cañón de Colorado y tal, todo eso está lleno de bichos. Todo nuestro intestino, desde la boca hasta el ano, está lleno de bichos. Las vías urinarias, la vagina, todo está poblado de unos bichos, bacterias, hongos, virus, gusanos, todos, que nos producen un beneficio. Nos producen un beneficio. Nos dan salud en la microbiota y todo esto. ¿Pero qué pasa ahora? Pues ahora pasa que
nosotros eso ya no lo tenemos. Hay un montón de estudios, por ejemplo, el boom del asma en los niños. Pero claro, si yo tengo, por ejemplo, en el intestino hay una cantidad de soldados inmunológicos, que son los linfocitos, los leucocitos, los tal, que nos defienden contra los bichos. Claro, pero si no tienen contra quién luchar, si tú tienes un ejército potente en un país y no tiene contra quién luchar, acaba dando un golpe de Estado. Claro, Las intolerancias son auténticos golpes de Estado de los sistemas inmunológicos defensivos contra ti mismo. Sobre todo ahora que vivimos en entornos urbanos tan asépticos, ¿no? Claro, ese es el problema. Mire, hay un trabajo que a mí me gusta mucho, además lo describo en el vídeo el que le interese esto, que vea el vídeo porque le va a divertir. Hicieron un trabajo en Múnich y comparaban la tasa de asma y de otras enfermedades de tipo autoinmunitario con la cantidad de bacterias y ácaros en el colchón donde dormían los niños. Y la gráfica era genial. Cuanto más limpito estaba el colchón, mayor cantidad de asma y estas enfermedades. Wow. Cuanto más guarrero estaba el colchón, menos. Obvio, esto yo no estoy diciendo que haya que ser un guarro, pero ya se está recomendando de que a lo mejor eso de 2 duchas al día y resfregándote con un jabón, un gel ahí y tal, a lo mejor no es tan bueno, ¿no? O en todo caso, a los niños ya desde pequeños que se les permita jugar en el parque, ponerse tierra en la boca, por decirlo de algún modo, si hace falta, y que eso les permita generar toda esa flora defensiva. Todo está envuelto en plástico, todo está envuelto en plástico, todo está súper esterilizado, todo está súper... Entonces el problema que tenemos, hombre, tampoco hay que tener un poco de cuidado porque se puede uno coger una infección, pero yo creo que la gente me entiende lo que digo yo. Yo creo que el boom, una parte de la causa de este boom que hay de intolerancias, hay que achacarlo a este tipo de circunstancias. Y ahí le voy a decir 2 pruebas. Por ejemplo, hay estudios del Crohn. El Crohn es una enfermedad autoinmunitaria en el cual el individuo fabrica anticuerpos contra sus propias células intestinales y entonces se le produce unos malestares y unas diarreas. Pues bien, si a esa persona se le introduce en su intestino unos huevecillos de una lombriz del cerdo, se le quita el Crohn. ¿Por qué? Porque ahora las células suyas inmunitarias, en vez de atacar a las propias células del aparato digestivo, están entretenidas en matar a los bichos que le hemos metido. Por ejemplo, hoy día está muy de moda y con unos resultados espectaculares el trasplante de heces. ¿Ah, sí? De hecho, hay algunos estudios, bueno, yo en un artículo que publiqué digo, veremos yogur, en vez de yogures con bífido activo, yogures con caca, porque hay un bicho que ataca, ahí se descubrió, hay un bicho, una bacteria, que ataca en los hospitales pues a enfermos que están pues muy debilitados y tal, que se llama el Clostridium difficile. Fíjese el nombre, difficile, es decir, difícil porque no hay forma de matarlo ni con los antibióticos ni con nada. Bueno, pues a esos pacientes se les introduce un lavado, no esos lavado de las heces de un familiar, se someten a un proceso de tal, se mete en una cápsula y se le da la cápsula para que la tomen. Si da el Clostridium difficile se cura en un 97% de los casos, mientras que con los antibióticos en el estudio comparativo se curaban solo con el 40 al 50%. Entonces, quiero decir que esto es así. Nosotros tenemos que tener todas esas bacterias, todos esos bichitos que viven de nosotros y que nos protegen porque les interesa proteger la casa donde están tan contentos y tan felices, pues entonces tenemos que tener una actitud bastante natural. Que no hay que ser guarros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Comer cosas naturales.
comer fermentados, comer, reducir enormemente todos los productos, ¿cómo se llama esto? Prefabricados, todas estas cosas que venden plastificadas ya preparadas solo para calentar en el microondas, los alimentos procesados. Todo este tipo de cosas, reducirlo, y sin embargo incrementar todas las verduras, las lechugas, todo tipo de cosas de estas que nos proporcionan bacterias buenas, tal, y además nos proporcionan alimento para esas bacterias, porque esas bacterias también, para desarrollarse, tienen que consumir lo que hay que consumir. Doctor Campillo, me parece que tendremos le voy a acabar sí. esto. Fíjese si será esto importante, que cuando un niño nace, al pasar se empapa, se embadurna, al pasar durante el parto, se embadurna de todas las bacterias que tiene la madre en toda la vagina, etcétera. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, la dermatitis atópica, que es una enfermedad autoinmunitaria, hay una diferencia enorme en los niños nacidos por cesárea o en los niños nacidos por parto natural, porque las bacterias esas que pillan ya de la madre ya les van protegiendo. Esa es la razón de que hoy día esté de moda no lavar los niños inmediatamente después de parir. Los dejan al menos 24 horas para que vayan cogiendo esa flora que han cogido de su madre. Doctor Campillo, abusando de su generosidad ya de antemano, si me permite, lo invitaremos a otro programa para hablar específicamente de estas cuestiones, porque se abre un campo extraordinario y me imagino que muchas personas también se sienten aludidas con las cuestiones que está poniendo sobre la mesa. Sí, eso es lo que hay hoy. De todas formas, si quieren, yo tengo por ahí un montón de vídeos y cosas en YouTube y pueden explorar y seguramente encontrarán alguna cosa que les ayude. Sí, lo haremos. Y aprendan cosas. Muy bien. Entramos ya en la parte final del programa. Muy bien. Ya para volver al apartado de conciencia que hablábamos antes y ya para cerrarlo, antes decíamos que la revista Science había declarado el tema de explicar lo que es la conciencia como una de las prioridades, uno de los retos en los próximos años. ¿Cuándo podemos tener la explicación definitiva a lo que es la conciencia? Usted apuntaba estos aspectos de los microtúbulos, de las neuronas, esta conciencia cuántica, o esta explicación tendrá que venir de un cambio de paradigma para realmente entender que a lo mejor una parte del cerebro y de sus funciones, como es la mente, las tenemos que explicar desde una perspectiva y que a lo mejor la conciencia tenemos que abrirnos a otro paradigma para intentar explicar todas estas otras cuestiones asociadas. Es muy complicado, pero yo creo, curiosamente, la solución, si vendrá de la mano de ingenieros informáticos. Ahora mismo hay 250 empresas en el mundo con unas inversiones extraordinarias que están estudiando meticulosamente el cerebro, pero con un criterio informático. Y yo creo que porque el neurólogo esto no le interesa mucho, y el psicólogo, si tiene sus técnicas de psicoterapia y tal, pues casi le da igual que eso lo produzca el cerebro convencional o el cerebro cuántico, porque si le da buen resultado para tratar la depresión o para tratar la ansiedad, pues ya está. Pero los que están más interesados ahora mismo en desentrañar este asunto para poder incorporarlo a sus diseños de aparatos, de smartphone o lo que sea, son los ingenieros cibernéticos. Muy interesante, la verdad. El doctor José Enrique Campillo, doctor en medicina, especialista en nutrición y alimentación y hombre sabio, porque realmente nos ha ilustrado sobre muchos temas distintos y hombre, hemos hablado también por los elogios de conciencia y la mente y la verdad es que, como decía antes, abusando de su generosidad, si en algún otro momento acepta nuestra invitación, nos encantará abrir también el tema de todas estas cuestiones que planteaba ahora sobre los aspectos de alimentación, nutrición, enfermedades asociadas, porque realmente ha ido abriendo puertas
puertas que son realmente muy interesantes. Gracias una vez más y recordar algunos de los libros que ha publicado el doctor Enrique Campillo y que me parecen realmente muy interesantes, como son La cadera de Eva y el mono obeso, centrados más en la nutrición, o El universo en un bit y la consciencia humana, de los que hemos hablado también hoy, y que explora otros ámbitos del conocimiento ahora que tiene usted más tiempo, ¿no? Sí. ¿Tiene algún otro tema por abrir? No, pero de la nutrición hay un libro publicado por Editorial Destino también que se llama Comer sano para vivir más y mejor, en el cual hago una cosa que yo creo que es original, que es que comparo los refranes de toda la vida, además refranes en todas las lenguas del Estado español, porque hay en catalán, en galego, en todo, y lo comparo. Por ejemplo, hoy día sabemos, solo un ejemplo, hoy día sabemos que lo peor para la enfermedad cardiovascular, etcétera, es exceso de grasa saturada, de grasas tal, porque aumenta el colesterol y tal. Hay un refrán muy antiguo que dice, ni tu suegra en casa, ni en tu cuerpo la grasa. Entonces, entiendo que las dos cosas son perjudiciales, entonces. Enlazo cientos de refranes, no se pueden imaginar la sabiduría popular, cómo ha dado en el kit de cosas que estamos descubriendo ahora y ya se sabía y estaban reflejadas en un refrán hace 300 o 400 años. Pues recomendado está también así que su libro. Comer sano para vivir más y mejor. Genio. Y también si nos puede facilitar la referencia del vídeo de YouTube que nos mencionaba antes. Pues sí, mira, os lo pondré por el WhatsApp. Perfecto, pues lo pondremos en la página web del programa y si alguien lo quiere consultar, pues ahí lo tendrá activo. Doctor Enrique Campillo, una vez más, muchísimas gracias y confío que lo vamos a escuchar. Y bueno, que se recupere pronto la voz. Aunque hemos podido hablar largamente durante el programa. Sí, aguantado. Exactamente. Sí. Aguantado. Bueno, un placer. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo, adiós. Adiós. Feliz verano. Igualmente. Cerramos ya el programa de hoy. Recordad que en la página web del programa podéis encontrar el podcast por si queréis volver a escucharlo de nuevo en radiovilamajor.cat en el apartado programas. Nos volvemos a ver el segundo miércoles del próximo mes de septiembre, en el que hablaremos sobre la conciencia en las experiencias cercanas o más allá de la muerte con el doctor Manuel Sansegarra. Feliz verano, un saludo y bon estiu a tothom. Bon estiu.